¿Sabías que varias famosas del cine mexicano aceptaron ocupar el lugar de la amante, en vez de ser la esposa principal, y que lo hicieron a plena conciencia? Muchas de ellas prefirieron la posición oculta, conformándose con ser la otra, ya fuera por interés, conveniencia o simplemente por mantenerse cerca del poder. Y no te vayas antes del final, porque la última confesó públicamente que jamás quiso ser la esposa, sino la amante. Lucha Villa es la soberana de la música ranchera. Voy a dejarte el mundo para ti solito. Durante décadas ha circulado la versión de que la intérprete habría sido una de las mujeres con las que José Alfredo Jiménez engañó a su esposa. Según se comenta, la llamada Grandota de Camargo y el creador de Te solté la rienda habrían compartido una química inigualable desde el instante en que se conocieron para trabajar juntos. La cercanía que surgió entre ambos artistas habría evolucionado en un vínculo más íntimo, el cual se vio forzado a mantenerse oculto, ya que él estaba casado con Mary Medel, con quien tuvo 4 hijos. Incluso la propia hija de Lucha Villa declaró en su momento que llegó a escuchar llamadas telefónicas donde los dos se declaraban su amor. Relató que, estando en Los Ángeles trabajando en conjunto, esa pasión tan intensa que compartían derivó en una discusión tan fuerte que casi destrozan la suite en la que se encontraban. La actriz Sasa Montenegro. Los romances que nacen en la intersección entre la política y el espectáculo son comunes, pero también sumamente polémicos, capaces de provocar conversación durante generaciones. Pese a que en varias ocasiones la actriz manifestó que no le atraían los hombres mayores, con sobrepeso y calvos, al parecer sus gustos cambiaron cuando sostuvo un idilio extramarital con el expresidente de México, José López Portillo. Este último no encajaba, precisamente, en el prototipo de hombre que solía conquistarla. López Portillo estaba unido a su primera esposa, Carmen Romano, cuando comenzó un vínculo secreto con la actriz, quien lo describió como un hombre imponente y distinguido. Se afirma que esta relación comenzó durante su sexenio, aunque fue después de su divorcio cuando pudieron casarse. Él era un señorón, con gran prestancia, con una personalidad muy fuerte. Por supuesto, con una cultura enorme. Era un hombre encantador. Entre las personalidades más fascinantes del cine de oro, destaca Katy Jurado, la actriz mexicana que conquistó tanto Hollywood como el cine nacional. Su fuerte carácter y mirada penetrante la hicieron inolvidable en películas como El Bruto y Ig Non, pero también estuvo envuelta en romances marcados por la controversia. Se dice que durante los años 50 sostuvo un amorío secreto con el actor estadounidense Marlon Brando, considerado uno de los galanes más codiciados de su tiempo. El vínculo entre ambos surgió cuando Brando viajó a México para filmar escenas de la película Viva Zapata. Fue ahí donde conoció a Jurado, y de inmediato quedó cautivado por su personalidad indómita. Amigos cercanos aseguraban que el actor de un tranvía llamado Deseo la cortejaba insistentemente, incluso enviándole flores y cartas apasionadas. Aunque ella ya había estado casada con el actor Víctor Velázquez y en aquel tiempo mantenía compromisos laborales en México, no pudo evitar dejarse llevar por la intensidad de aquel romance. Su relación, sin embargo, nunca se hizo pública del todo. Katy declaró en entrevistas posteriores que Brando fue uno de los amores más importantes de su vida, pero también uno de los más tormentosos, pues él tenía fama de ser inestable y posesivo. Se rumoró que en varias ocasiones discutieron acaloradamente en reuniones sociales, y que esa tensión los llevó a separarse en más de una ocasión. A pesar de todo, la historia entre Katy Jurado y Marlon Brando permanece como uno de esos capítulos ocultos del espectáculo, donde la pasión se mezcla con la discreción. La actriz, que abrió camino en Hollywood cuando pocas mexicanas lo lograban, guardó siempre el recuerdo de ese idilio secreto, que la marcó tanto como sus más grandes éxitos en la pantalla grande. Hoy, su legado artístico convive con la leyenda de aquel amor prohibido que unió a la estrella mexicana con uno de los actores más influyentes del cine mundial. Irma Serrano, apodada La Tigresa. La famosa actriz también protagonizó un escándalo sentimental con un político, nada menos que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Desde 1969 se propagaron rumores sobre un romance clandestino entre ambos, aunque él estaba casado con Guadalupe Borja. Él me quería mucho, me consentía demasiado y dejaba que todo se abriera hasta donde yo quisiera, decía. Se comenta que la tigresa mantuvo un lazo amoroso por casi 6 años con el mandatario, mientras éste ocupaba la presidencia de México. Sin embargo, todo terminó cuando Irma Serrano se atrevió a presentarse en Los Pinos, la residencia oficial, para llevarle una serenata a la esposa de Díaz Ordaz en su cumpleaños. Además, se dice que incluso abofeteó al presidente.
Como que siempre necesité un amor, nunca llegó. Dentro del cine de oro mexicano, Ninón Sevilla fue una de las vedettes más admiradas y polémicas. Nacida en Cuba, llegó a México para convertirse en la máxima exponente del cine de rumberas, gracias a su carisma, sensualidad y talento desbordante. Sin embargo, su vida amorosa estuvo rodeada de rumores y escándalos que marcaron su trayectoria tanto como sus películas. Se cuenta que Ninón sostuvo un apasionado romance con el productor y director Gilberto Martínez Solares, quien ya estaba casado en ese tiempo. La relación se desarrolló en secreto durante los años 50, cuando ambos trabajaban juntos en varios proyectos cinematográficos. Amigos cercanos aseguraban que él la trataba como a una reina, colmándola de atenciones y regalos, mientras ella correspondía con un amor intenso, aunque consciente de que no podía hacerse público. Los chismes sobre el romance circularon en los pasillos de los estudios cinematográficos, generando tensiones entre sus colegas. Incluso se dijo que este vínculo le abrió puertas en la industria, pero también le ganó enemistades y críticas. Ninón, sin embargo, nunca negó ni confirmó el amorío, fiel a su carácter indomable, siempre respondió con frases enigmáticas que dejaban más dudas que certezas. Aunque la relación terminó, su recuerdo permaneció en la memoria de quienes fueron testigos de aquella pasión secreta. La reina de las rumberas continuó cosechando éxitos en la pantalla, pero su historia sentimental quedó marcada por aquel idilio prohibido que nunca pudo vivir a la luz del día. Hoy, la leyenda de Ninón Sevilla no solo se sostiene en sus inolvidables bailes y películas, sino también en los misterios de su vida amorosa que la convirtieron en un mito de la farándula mexicana. En esta lista no podía faltar Miroslava Stern, actriz checoslovaca nacionalizada mexicana, cuya belleza cautivó tanto a productores como a compañeros de reparto durante los años dorados del cine nacional. Siempre sentí que la vida me debía una felicidad que nunca llegó, declaró en una ocasión. Aunque su carrera brillaba con intensidad, su vida sentimental estuvo marcada por un romance imposible con el torero español Luis Miguel Dominguín, quien en ese tiempo estaba relacionado con la célebre actriz Ava Gardner. Miroslava y Dominguín coincidieron en México durante una serie de corridas, y la química entre ambos fue inmediata. Sin embargo, las circunstancias hicieron que aquel idilio se mantuviera en secreto. Ella lo acompañaba en reuniones privadas y cenas discretas, mientras los rumores en el medio artístico crecían. Amigos cercanos afirmaron que Miroslava llegó a escribirle cartas apasionadas que nunca se atrevió a enviar. El torero, conocido por su fama de conquistador, nunca formalizó la relación, pues su vida estaba entrelazada con compromisos públicos y romances mediáticos. Esto sumió a Miroslava en una profunda melancolía, que se acentuó cuando él se alejó definitivamente. Poco después, la actriz cayó en una fuerte depresión. El 9 de marzo de 1955, con tan solo 29 años de edad, fue encontrada sin vida en su departamento, rodeada de cartas y recuerdos que confirmaban lo tormentoso de aquella pasión truncada. El escándalo fue inevitable. Mientras la prensa señalaba un suicidio motivado por un desengaño amoroso, algunos de sus amigos aseguraban que la verdadera causa había sido la soledad y la presión de un medio despiadado. Su partida conmovió a México, pues Miroslava era considerada la gran promesa del cine nacional. Hoy, su nombre permanece ligado a la leyenda de un amor prohibido que terminó en tragedia, convirtiéndola en una de las figuras más enigmáticas del cine de oro. La vedette Lin May. Sin duda, su estilo extravagante la ha convertido en una de las figuras más controvertidas del espectáculo, y no solo por haber sido amante de un solo hombre, sino de varios. Su vida amorosa ha estado siempre rodeada de polémicas, y ella misma ha confesado distintos episodios. Entre ellos resalta el vínculo que sostuvo con el expresidente José López Portillo, lo que incluso ocasionó una agresión de la primera dama hacia ella. Aunque la artista reconoció haber sido amante del entonces mandatario, aseguró que no fue ella quien lo buscó, sino que él le enviaba regalos, joyas y flores, además de pasar personalmente por su casa. También se rumoró que fue ella quien finalmente terminó la relación con el político. Otro hombre que cayó rendido ante su encanto fue el comediante Germán Valdés Tintán, el célebre Pachuco de Oro, quien igualmente tuvo una relación con la vedette. Otro de sus amantes en la sombra fue el ya fallecido cantante ranchero Vicente Fernández. Según ella, mantuvieron una relación, pues el charro era sumamente galante y logró conquistarla, a pesar de que él estaba casado con doña Cuquita. Me decía que tenía cuerpo de jarrito porque siempre se agarraba de mi cintura. La actriz Patricia Rivera. El escándalo en torno a su vínculo sentimental fue tan grande que se prolongó durante años,
al grado de afirmarse que ambos habían tenido un hijo. No obstante, una prueba de ADN posterior demostró que aquellas declaraciones eran falsas. A pesar de ello, el cantante reconoció al supuesto hijo y le dio su apellido. Sin embargo, más tarde se confirmó mediante análisis de paternidad que Rodrigo no era realmente hijo de Vicente Fernández. El cantante y la actriz se conocieron en 1976, cuando ella participaba en el certamen Señorita México. Al año siguiente coincidieron en la filmación de la película El Arracadas, donde comenzó un intenso romance que se extendió durante varios años. La relación prohibida entre ambos llegó a tal punto que Vicente Fernández dejó de ocultarla, incluso comprando una yegua a la que llamó Patricia en honor a la actriz. Aunque la prensa especulaba sobre ese supuesto vínculo secreto, era en realidad un rumor a voces. Esta situación no le impidió al charro de buen titán, como se le conocía a Vicente Fernández, mantener el amorío, pese a que seguía casado con doña Cuquita desde 1963. La cantante Flor Silvestre. Flor y Antonio Aguilar se conocieron en 1950 durante una emisión del programa de radio Increíble pero Cierto, conducido por la intérprete mexicana. Se cuenta que pronto iniciaron una relación extramarital, ya que Antonio estaba casado con Otilia Larrañaga y Flor con el actor Paco Malgesto. Transcurrieron 8 años antes de que decidieran hacer pública su unión, pese a que ambos estaban comprometidos con otras personas. Desde el instante en que se encontraron, aseguran que el flechazo fue inmediato, como si Cupido hubiera intervenido. Ese romance se consolidó hasta convertirse en una de las parejas más sólidas y duraderas del espectáculo mexicano, dando origen a la reconocida dinastía Aguilar. La periodista Bárbara Bermudo. Fue la pastora Marta Socarrás quien reveló en su libro Estafa al Corazón que Bárbara Bermudo, colega y compañera de trabajo, sostuvo un romance con su esposo, el también periodista Andrés Moreno. Bárbara y Andrés trabajaban juntos para una importante cadena de televisión en Estados Unidos. Durante ese tiempo, Socarrás fue condenada a 20 meses de prisión debido a un fraude cometido en una empresa de la que era dueña. Mientras ella estaba encarcelada y embarazada, Bárbara y el esposo de Marta comenzaron una relación secreta. Empezaba mi matrimonio y pensé que mi vida había terminado. El escándalo fue inevitable. Aunque inicialmente negaron la relación, finalmente Bárbara y Andrés contrajeron matrimonio y formaron una familia. Muchos criticaron esa unión, sobre todo porque Andrés era muy activo en la congregación religiosa a la que asistían. Este proyecto que estamos construyendo juntos me tiene sumamente emocionada porque sé que será de gran impacto para miles de familias en Estados Unidos. La bailarina Merle Uribe. La vedette y actriz confesó haber tenido una relación sentimental con Vicente Fernández, a pesar de que él no estaba libre en aquel momento. Me dijo, yo nunca me voy a divorciar, amo a mi familia. Al parecer, todo comenzó cuando coincidieron en la película Picardía Mexicana 2, a finales de los años 70. Fue ahí donde surgió el coqueteo que encendió la relación. Desafortunadamente, cuando Uribe hizo pública su relación con Vicente, se convirtió en blanco de críticas y ataques. Fue una etapa bonita, pero me arrepiento de haberlo revelado porque mi mamá se enojó mucho conmigo. Hace poco, Merle compartió una fotografía de su juventud en la que aparece junto al patriarca de la dinastía Fernández. En esa publicación mencionó que la comprensión los unió en un vínculo que se prolongó por 7 años de manera intermitente. Sin embargo, con el paso del tiempo se supo que no había sido la única amante. En una entrevista, aseguró, creo que dijo que nada más éramos Patricia Rivera y yo, y cuando yo lo conté, lo confirmé. Ella admitió que cuando decidió casarse, Vicente lloró mucho, al igual que ella, pues se tenían un gran afecto. La bailarina explicó que no sentía culpa porque él era el casado y no ella, yo no me arrepiento de nada de lo que hice. La actriz y cantante Maribel Guardia. La costarricense fue relacionada con el empresario español Carlos Basallo, a pesar de que él estaba casado con Susana Dos Amantes. En el amor, a veces uno comete errores al enamorarse de la persona equivocada. Inicialmente, Maribel negaba ser amante de Basallo, pero con el tiempo admitió que nadie puede destruir lo que ya estaba roto. Lo cierto es que estuvo involucrada con él mientras seguía casado. En 2010, Maribel Guardia confirmó haber sostenido una relación con Carlos Basallo, quien entonces era el segundo esposo de Susana Dos Amantes. Lo que es verdad es que yo salí con este señor cuando estaba separado, pero seguía casado. El pecado nadie lo borra. Tanto Susana Dos Amantes como su hija, Paulina Rubio, llegaron a vetar a Maribel Guardia. Esto quedó claro cuando,
durante una aparición en el programa Muévete, la cantante ignoró por completo a Maribel. Ella intentó iniciar una charla con Paulina, pero la artista la dejó totalmente en el vacío. Puedes meterte conmigo en lo que quieras, pero madre solo hay una y con mi madre no te metas. La cantante Paulina Rubio. La llamada Chica Dorada ha protagonizado múltiples romances, algunos de ellos prohibidos, como el que sostuvo con el esposo de la hija de Julio Iglesias, Ricardo Bofill. La Puerta, qué horroroso. En aquel entonces Ricardo Bofill estaba casado con Chabeli Iglesias cuando conoció a Paulina Rubio. Al parecer hubo una atracción inmediata y de inmediato captaron la atención de los medios de espectáculos. La unión entre Bofill y Chabeli apenas duró 17 meses, y poco después salió a la luz el romance entre Paulina y Ricardo. Aunque en su momento se habló de matrimonio, nunca llegaron al altar. La Chica Dorada también sostuvo un apasionado romance con el cantante Gerardo Basúa, al grado de que la esposa del intérprete aseguró que su matrimonio se destruyó por culpa de la estrella mexicana. A pesar de los intentos de Paulina por mantener su vida privada lejos de los reflectores, tras el divorcio del arquitecto español Nicolás Vallejo Nájera, conocido como Colate, la exesposa de Basúa, Yuriko Sandoval, no dudó en señalar a la cantante como la mujer que se entrometió en su relación matrimonial. El vínculo entre Paulina y Basúa se prolongó durante 6 años, y de esa relación nació su hijo, Eros. Sin embargo, al igual que con Colate, la historia terminó en medio de un conflicto legal, ya que el cantante acusó a Paulina de no permitirle convivir con su hijo. La actriz mexicana Yadira Carrillo. El abogado Juan Collado mantenía una relación con la actriz Leticia Calderón desde 2002, con quien tuvo 2 hijos. Parecían conformar una familia ideal, hasta que en 2007 trascendió que el reconocido abogado sostenía un amorío oculto con la actriz Yadira Carrillo, lo cual se confirmó meses después. Calderón relató que se enteró de esta traición en uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que acababa de someterse a una cirugía en las rodillas. Al regresar a su casa, descubrió con sorpresa que las pertenencias de su pareja habían desaparecido. En 2007, la periodista Matilde Obregón, editora en ese entonces de la revista TV Notas, se comunicó con Leticia Calderón para informarle que tenía en su poder unas fotografías en las que su pareja aparecía con la actriz Yadira Carrillo, besándose en un restaurante de Polanco. Matilde le preguntó si podía hacer públicas esas imágenes, a lo que Leti Calderón respondió afirmativamente. Para ese momento, Collado ya había abandonado la casa. La reconocida actriz Araceli Arámbula. La Chulé mantenía un noviazgo con el actor Fernando Colunga cuando el cantante Luis Miguel logró conquistarla en una discoteca de Acapulco. Según se dice, la relación con Luis Miguel habría comenzado mientras aún estaba vinculada sentimentalmente con Colunga. Así lo relató el periodista Gustavo Adolfo Infante en un video detallado, explicando cómo Luis Miguel se convirtió en el punto de ruptura entre Araceli y Fernando. Entonces me enteré que sí, que en realidad estuvieron ahí en la cuevita, donde solía ir Luis Miguel. Esa misma noche, la actriz y el cantante coincidieron en dicha discoteca en Acapulco, y según Infante, ahí inició su romance, dejando fuera de la ecuación a Fernando Colunga. Posteriormente, Araceli supo que Luis Miguel la había invitado a cenar, y desde ese momento comenzó el vínculo amoroso. Tiempo después, Arámbula y el intérprete hicieron pública su relación, de la cual nacieron 2 hijos. El resto de la historia es ampliamente conocido. La empresaria Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera. La noticia de que Alonso mantenía un romance prohibido con el boxeador Andy Ruiz fue dada a conocer por la propia esposa del pugilista, quien acusó a Mayeli de haberse entrometido en su matrimonio. En 2023, Mayeli inició el año soltera y sin compromisos, pero pronto una nueva polémica la alcanzó al ser relacionada con Andy Ruiz. La esposa del boxeador finalmente rompió el silencio y expresó en términos muy fuertes lo que sentía hacia Mayeli. Ella afirmó que llevaba meses lidiando con el rumor de que Alonso estaba interfiriendo en su familia, incluso mostró una conversación con Andy Ruiz en la que él le escribía, "Te amo, bebé, mucho", a lo que Julie, su esposa, respondió, "Y a Mayeli también". El boxeador contestó, "No, bebé, vamos, te amo. Ni siquiera la conozco de esa manera". La situación llegó a un punto crítico cuando, después de 17 años juntos, decidió correr a Andy de su casa, tras difundirse imágenes que parecían confirmar la relación del campeón con Mayeli Alonso, la expareja de Lupillo Rivera. La actriz Arlette Terán.
Durante los años 90, la actriz y cantante Maribel Guardia formaba junto a Joan Sebastián una de las parejas más mediáticas del espectáculo. Sin embargo, su relación terminó en medio de un gran escándalo de infidelidad. Yo era víctima de las circunstancias, tenía 19 años, trabajaba día a día con un hombre que estaba acostumbrado a coquetearle hasta a las escobas. El romance entre Maribel y Joan, conocido como el poeta del pueblo, se vino abajo cuando él le fue infiel con la actriz Arlette Terán. Durante aquella década, Maribel y Sebastián eran una de las duplas más queridas del público, tanto que el productor Emilio La Rosa los invitó a protagonizar la telenovela Tú y yo, la cual gozó de gran éxito entre los televidentes. Sin embargo, el vínculo amoroso terminó abruptamente cuando el llamado rey del jaripeo engañó a Maribel con su compañera de elenco. Según relató Maribel, se enteró de la traición mientras veía un programa de televisión. La situación fue devastadora. Joan estaba en su casa en ese momento. Mientras veía la transmisión del programa de Pepillo Origel, mencionaron que Joan había sido visto bailando de manera muy cercana y afectuosa con Arlette Terán en una discoteca. Para Maribel, aquella noticia fue como un balde de agua helada. De inmediato le pidió que se marchara de la casa. Su madre estaba presente y quedó tan impresionada por la situación que incluso se desplomó del impacto. La modelo y empresaria española Paloma Cuevas. La socialité estuvo casada con el torero Enrique Ponce, quien en su momento era considerado uno de los mejores amigos de Luis Miguel. Cuando era aún esposa de Ponce, Paloma comenzó a ser relacionada con el cantante. Cuevas aseguró que primero se conocieron y más tarde surgió el amor, aunque este proceso les tomó un par de años. Según el paparazzi Jordi Martín, casi inmediatamente después de que Paloma se divorciara del torero, su vínculo con Luis Miguel se volvió aún más cercano, al grado de que el Sol decidió viajar a España para acompañarla, según él, para reconfortarla. Nos conocemos desde niños, la vida nos ha reunido de diferentes maneras y ahora estamos juntos. Esta situación incomodó a Ponce, pues lo consideró una traición a su compadrazgo y además aseguró que se inventaron rumores para hacerlo quedar mal ante la prensa. En la actualidad, Paloma y Luis Miguel continúan con su apasionado romance, incluso posando en portadas de revistas. Desde que se confirmó la relación entre la diseñadora Paloma Cuevas y Luis Miguel, la prensa ha seguido de cerca los pasos de la pareja, quienes han sido captados en distintas ocasiones mostrando sonrisas y con gran ilusión reflejada en sus miradas. La cantante Chiquis Rivera, hija de la diva de la banda. Al parecer, estuvo involucrada en un triángulo amoroso junto a su madre, Jenny Rivera, y Esteban Loaiza, quien en ese momento era esposo de Jenny. Antes de su fallecimiento, Jenny Rivera estuvo casada con el exbeisbolista Esteban Loaiza. No obstante, su unión llegó a su fin cuando comenzaron a circular rumores que aseguraban que Loaiza sostenía una relación con su propia hijastra. Aunque aparentemente todo marchaba bien en la pareja, en 2012 Jenny Rivera solicitó el divorcio. Ella misma señaló que no todo era felicidad en su matrimonio y que había descubierto ciertas conductas de algunas personas que no podía tolerar. Tras las declaraciones de Jenny Rivera, surgieron especulaciones de que Esteban Loaiza le había sido infiel a la cantante con Chiquis Rivera, su propia hija. Aunque tanto Chiquis como Loaiza han negado estas acusaciones en repetidas ocasiones. Jamás le haría eso a mi madre, nunca. Esta controversia desató debates en los medios de comunicación. Se informó que lo que despertó las sospechas de Jenny sobre la supuesta traición fue la desaparición misteriosa de los videos de seguridad de su casa correspondientes a las últimas 6 semanas. Además, muchas personas aseguran que Jenny Rivera murió sintiéndose molesta con su hija mayor por el presunto triángulo amoroso. Lo cierto es que Jenny se llevó a la tumba las dudas sobre la supuesta relación sentimental entre su hija y el exbeisbolista. En el puesto número 15 tenemos a la periodista de espectáculos Patti Chapoy. A pesar de que Chapoy ha negado tajantemente haber tenido un romance extramarital con el productor Sergio Andrade, los rumores apuntaban a que la conductora pudo haber influido en él para establecer una relación. Se decía que comenzaron a encontrarse en secreto en Morelos, sin embargo, el vínculo terminó, y en ese momento la presentadora empezó a hablar negativamente de él en su programa. La actriz y conductora Gaby continuó con declaraciones polémicas, asegurando, entre otras cosas, que Patti Chapoy fue amante de Sergio Andrade. Indudablemente, Chapoy es una de las comunicadoras más reconocidas de México, y su trayectoria en TV Azteca la ha consolidado en el éxito. No obstante, su nombre se vio envuelto en controversia cuando el propio Andrade confesó haber tenido un idilio con ella. Es una persona a la que le faltan tornillos en la cabeza.
De acuerdo con un libro publicado por la periodista Anabel Hernández, la conductora de Ventaneando buscó a Andrade cuando tenía 28 años, pese a estar casada con el empresario Álvaro Dávila. El texto detalla que ambos mantenían una supuesta relación y se encontraban en secreto en una residencia de Cuernavaca. Se menciona que la periodista estaba obsesionada con él, sin embargo, al terminar el romance, Patty quedó destrozada, lo que aparentemente la llevó a expresarse de manera negativa sobre Andrade en su exitoso programa de TV Azteca. A pesar de que el cantante Marc Anthony sostenía una relación estable con la ex Miss Universo 1993, Dayanara Torres, desde el año 2000, con quien tuvo 2 hijos en 2004, aparentemente esto no fue suficiente para él. Marc inició un romance con la diva del Bronx, Jennifer López, bajo el pretexto de brindarle apoyo cuando ella quedó devastada tras la ruptura de su compromiso matrimonial con Ben Affleck. Jennifer y Marc se conocieron a finales de los años 90, en pleno auge de sus exitosas carreras, pero en ese momento cada uno siguió su camino. Fue cuando colaboraron en su primera canción juntos, en 1999, que según los rumores ambos quedaron fascinados. Esta colaboración surgió cuando el cantante le pidió a Jennifer que apareciera en su videoclip No Me Conoces. Ella aceptó con la condición de que Marc grabara una canción con ella. Se decía que ahí nació la primera chispa. Sin embargo, fue durante la filmación de la película Bailamos que la cercanía y convivencia entre ambos los llevó a enamorarse. Más tarde hicieron público su romance y compromiso. Los rumores se confirmaron cuando Marc Anthony contrajo matrimonio con Jennifer López apenas 4 días después de divorciarse de Dayanara Torres. Entre las figuras más icónicas del cine de oro mexicano, no puede faltar la inolvidable María Félix, conocida como La Doña. Dueña de una personalidad avasalladora y de una belleza inigualable, su vida amorosa estuvo marcada por romances apasionados y también por historias envueltas en misterio y polémica. Uno de los episodios más comentados fue su supuesto vínculo sentimental con el muralista Diego Rivera, quien en ese tiempo continuaba casado con Frida Kahlo. Aunque nunca existieron pruebas concluyentes, los rumores circularon con fuerza en los años 40. Se decía que Rivera quedó cautivado por la fuerza y el carácter de Félix, al grado de pintarla en algunos de sus murales y buscar su compañía en reuniones privadas. María, consciente del impacto que generaban esos comentarios, nunca negó ni confirmó del todo la cercanía, pero sí dejó entrever que el artista la cortejaba con insistencia. A mí los hombres nunca me han dejado indiferente, pero tampoco me han dominado, declaró en una entrevista. El supuesto triángulo amoroso entre Frida, Diego y María fue motivo de especulación durante décadas. Algunos biógrafos sostienen que Frida se sintió traicionada al descubrir los acercamientos de Rivera con la actriz, lo que habría deteriorado aún más su complicada relación matrimonial. Sin embargo, otros afirman que Félix, fiel a su estilo, jamás permitió que nadie decidiera por ella, y simplemente disfrutó del juego de seducción sin llegar a comprometerse del todo. La Doña, inmortalizada por cintas como Doña Bárbara y Enamorada, construyó una leyenda en la pantalla y fuera de ella. Su nombre quedó asociado no solo a sus papeles memorables, sino también a las pasiones intensas que despertaba. Hoy, el recuerdo de María Félix sigue acompañado por aquel enigma. ¿Fue realmente amante de Diego Rivera, o solo la protagonista de uno de los rumores más célebres de la farándula mexicana? Para cerrar esta lista se encuentra la española Clara Chía Martí. Este fue uno de los escándalos más mediáticos de los últimos tiempos, ya que el exfutbolista del Barcelona era pareja de la famosa cantante Shakira, con quien tuvo 2 hijos. Según relató la intérprete de Vaca Vaca, todo sucedió en un momento en que su vida familiar se desmoronaba, mientras enfrentaba la preocupación por la salud de su padre, quien se encontraba en terapia intensiva. Fue entonces cuando Shakira se enteró, a través de la prensa, de la traición de su pareja. Las reacciones no se hicieron esperar, tanto en redes sociales como en programas de entretenimiento. La prensa española dio gran difusión a los comentarios de la cantante, quien no solo compartía una casa y 2 hijos con Gerard Piqué, sino también negocios en común. Shakira reveló públicamente la infidelidad de Piqué en agosto de 2022, aproximadamente en la misma época en que se identificó a la mujer involucrada, una empleada de la empresa de Piqué, llamada Clara Chía Martí. Al parecer, durante los viajes de trabajo de Shakira, Clara ya lo esperaba en la casa del exfutbolista. Con el paso de los meses, el idilio entre Piqué y Clara Chía se convirtió en el centro de todas las miradas, generando debates sobre la rapidez con la que el exfutbolista oficializó su nueva relación.
Mientras Shakira canalizaba su dolor en canciones que se volvieron himnos virales, la joven catalana pasó de ser una desconocida a uno de los rostros más buscados por la prensa del corazón, símbolo de un romance que nació en la polémica y que marcó un antes y un después en la vida pública de los tres involucrados. Y como estas, hay muchas más historias de mujeres que eligieron ser amantes en lugar de esposas, y que el cine mexicano intentó esconder durante décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos revelando todo lo que ellos nunca quisieron aceptar.